Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración en este día. Gracias, Dios, porque tú estás presente en este lugar. Y en este momento yo quiero darle la bienvenida, no solo a ustedes que están presenciales, sino a toda nuestra congregación que está virtual en este momento. Les damos la bienvenida en este momento a nuestra casa. Estamos completamente felices que podamos conectarnos por todos los medios, porque Dios está presente. Y Él está en cada uno de los lugares, en nuestra casa, está en este lugar, está en nuestro corazón. Él habita en cada uno de los rincones de nuestra vida. Entonces, bienvenidos a su casa. Y en el día de hoy, Dios nos quiere decir en Hebreos 3:6, como hijos sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el final nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Y quién está confiado en el día de hoy? Dele un aplauso al Señor si usted está confiado, si usted retiene su esperanza, si usted retiene su fe en Él como la ha retenido estos 2 años. Y sabe que dice la palabra, que ahí está la casa, que ahí mora el Señor. Entonces dígale a Dios, yo estoy aquí en tu casa y tú estás aquí en la mía porque mi esperanza está aquí. Y hoy le vamos a cantar una canción al Señor, en donde le decimos que Él habita en medio de nosotros. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, Sálvanos, restauranos.
adoramos, Señor. Tú estás aquí presente, Dios. Tú estás aquí habitando. Tú estás compartiendo esta misma alegría con nosotros. Y por eso venimos a adorarte. Dígale a Dios que usted viene a adorarlo, que eso es su único propósito en el día. Señor, yo vengo ante tu presencia, yo vengo a abrir mi corazón, yo vengo a decirte, Dios, que tú abras mi espíritu, mi vida, y que sea derramada delante de ti. Y que tú llenes cada uno de mis espacios, que tú transformes, Dios. Eso vengo a hacer, Dios. Yo vine a adorarte, vine a alabarte, vine a decirte que no soy nada sin ti. Dígale a Dios que limpie su corazón, que todas las cosas que lo puedan estar apartando, que lo tengan distraído. Estamos en un privilegio en el día de hoy. Dios nos permite estar aquí en su casa, alabarlo y adorarlo de manera presencial. Eso es un regalo. Cántele al Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
Dios, yo te bendigo por todos los momentos de emoción. Cuando mi alma, Dios, siente tu calor, yo te bendigo, Dios. Yo te bendigo cuando estoy confundido, cuando estoy lleno de temor, cuando tengo angustia en mi corazón, Señor. Yo te bendigo, Señor, porque yo veo tu salvación en mi vida. Yo veo el sacrificio, Dios, que tú hiciste por mí. Y aunque no lo pueda entender ni asimilar, ni tener empatía respecto a eso, porque fue una entrega total que nadie ha hecho, yo quiero bendecirte por eso que tú hiciste, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito con gloria y poder. Bendito, Dios, cuando tú haces todas las cosas a mi favor, pero también bendito, Dios, cuando estoy pasando por pruebas. Y con esta canción yo quiero, Señor, rendir mi corazón en absoluto y decirte que te bendigo en cualquier situación de mi vida y te la entrego, Dios. Dígale a Dios, yo te bendeciré con todo lo que soy, Dios. Te bendeciré en momentos llenos de emoción. Si mi alma siente tu calor, yo te bendeciré. Te bendeciré, confundido y lleno de temor, con angustia en mi corazón, yo te bendeciré. Cuando vea mi salvación, te alabaré, y aun sin ver respuesta, Señor, igual lo diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Te bendeciré cuando todo vaya a mi favor, y mis planes tú cumplas, Señor, yo te bendeciré. Te bendeciré en momentos donde hay dolor, con sus fuerzas me humillaré y te bendeciré. Cuando vea mi salvación, te alabaré, y aun sin ver respuesta, Señor, igual lo diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Dígale al Señor, yo te bendeciré. Te bendeciré, yo te bendeciré, y no me callaré, tu nombre exaltaré. Te bendeciré, yo te bendeciré, y no me callaré, tu nombre exaltaré. Yo te bendeciré, yo te bendeciré, y no me callaré, tu nombre exaltaré. Yo te bendeciré, yo te bendeciré, y no me callaré, tu nombre exaltaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Aplauso gigante para Dios. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a habitar en la presencia del Señor.
Tú estás aquí en este momento con nosotros, Dios. Gracias por este momento en donde tú habitas, en donde tú nos permites estar nuevamente reunidos como comunidad, como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor. Tenemos toda la disposición. Dígale al Señor, abre mi corazón para escucharte claramente, Dios. Habla a través de la vida de Manuel Osvaldo, Señor. Bendícenos en este día, úsanos, llénanos. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Eso, que se escuche que estamos acá, porque eso no es gratuito. Muy bien, muchas gracias. Estamos en una comunicación virtual y estamos aquí presencialmente. Estamos haciendo el inicio y obviamente con pruebas, así que los que nos están escuchando allá en sus casas, bienvenidos, y los que están presentes igualmente. En la medida en que vayamos haciendo el aforo que nos van permitiendo, vamos ampliando la capacidad. Por ahora vamos a hacerlo los días sábados y los días domingos retransmitimos. No vamos a hacer presencialmente el día domingo, sino por ahora solamente el sábado, mientras hacemos todo el ajuste. Como ustedes vieron, ya el grupo de alabanza empieza a reincorporarse presencialmente. Ellos están haciendo un buen trabajo durante todos estos 2 años. Como ustedes han visto, ellos han estado no solamente cantando, sino produciendo canción. Entonces, a ellos un aplauso. ¿Les parece? ¿Les damos un aplauso? Anuncios que ustedes han visto y que normalmente seguiremos manteniendo hasta finalizar el año. Estamos en un tiempo de alborada de oración todos los días de lunes a viernes, exceptuando cuando es festivo, como en el caso del lunes entrante. Estaremos esta semana de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana, un tiempo de oración de intercesión especial, y lo hemos implementado porque creemos que es necesario, aunque ya estamos retomando un poco más la actividad oficial normal. No podemos bajar la guardia en cuanto a la oración y la intercesión, por el país primero, segundo por la iglesia y en general por la iglesia como cuerpo de Cristo, y finalmente por las peticiones de las personas. Allí invitamos siempre a que las personas que están conectadas coloquen sus peticiones para estar respaldándoles en oración. Igualmente los días martes seguimos normalmente con el ayuno a las 12 del día. En la medida en que vayamos implementando la presencialidad, tendremos la doble función, la presencialidad y la virtualidad, los días martes. Los días jueves, pues los profesionales siempre estarán pendientes a las 7 de la noche en su reunión, y el día sábado los niños a las 3. Todo este mes de noviembre, los niños van a estar en su olimpiada. Así que no van a estar reuniéndose presencialmente durante el mes de noviembre, se nos están haciéndolo virtualmente. Es un esfuerzo muy grande que están haciendo todos los del Arca de Noé para que los niños puedan participar de sus olimpiadas durante todo el mes. E igualmente el día sábado a las 5 y el domingo a las 10 tendremos las reuniones directa y presencialmente, la haremos el día sábado, y el domingo estaremos virtualmente solamente. Y ya la segunda semana del mes de noviembre tenemos la vigilia. En esta oportunidad serán los jóvenes los protagonistas, así que estaremos conectándonos con los jóvenes, quiero decir, toda la iglesia, pero estaremos haciendo un énfasis particular en el movimiento de vida estudiantil, los jóvenes. Ustedes saben que es muy importante en este tiempo también estar orando e intercediendo por ellos. Y durante toda la semana, pues siempre a los grupos de edificación, sean células, grupos vida o sean edificación personal, todo va a seguir adelante. Así que bienvenidos a su casa, tanto los que están presencialmente como todos aquellos que virtualmente se van a ir conectando y se van a ir vinculando. Muy bien, vamos a irnos a la Biblia. Estamos en el último fin de semana. Imagínense que esto va pasando muy rápido. Hace ya 4 semanas estábamos diciendo que comenzábamos el último trayecto del año. Y resulta que ya estamos terminando el primer mes de ese último trayecto. En la recta final hablábamos. La importancia de dar lo mejor de nosotros, de no cansarnos hasta desmayar. A veces uno se cansa, y la Biblia lo dice, que no nos cansemos hasta desmayar. El problema es desmayar. Uno se puede cansar, pero Dios da fuerzas al cansado y renueva al que no tiene ninguna. Pero desmayar ya sí sería un problema. Desmayar es entregarse, desmayar es creer que ya no es posible, desmayar es dejar de hacer todo lo que hemos venido haciendo. Y bueno, todavía nos quedan 2 meses para eso. Estamos en el último trayecto y tenemos personas que están conectadas. Voy a pedirle a Yulisa, ustedes conocen Yulisa Daza,
Ella ha estado hospitalizada en Barranquilla en esta época, ya mañana estará regresando a Bogotá. Estuvo acompañando también a su papá en una cirugía que tuvo. Y bueno, tanto él en su recuperación como ella en el tratamiento que requiere de una alteración desde el punto de vista físico. No sé si Yulisa está por ahí. Hola, hola Jezreel, hola familia, ¿cómo están? Sí, le estamos oyendo. Como es en Barranquilla se oye muy bajito, pero bueno, le estamos oyendo. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tengo unas palabras de agradecimiento para toda la familia jezreelita. Voy a leerlas para contener un poco la emoción y no extenderme demasiado. Entonces, amados jezreelitas e intercesores que escucharon el llamado y se acercaron a la brecha. Dios Padre en su infinita. Yulisa, porque como que usted está todavía metida en el cuarto de allá atrás, se escucha como por allá, pero no aquí adelante. No nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar. Esperemos que no nos cansemos. No nos vamos a cansar. Muy bien. Mientras tanto, ustedes vayan buscando el libro de Jueces, Jueces capítulo 3, mientras hacemos todo este proceso de conexión, mientras vamos viendo y conectando a aquellos que están virtualmente con nosotros. Capítulo 3. Ustedes saben que el libro de los Jueces es un libro que habla de un periodo que más o menos tiene 400 años de historia. El libro de los Jueces es el periodo previo a lo que fue la monarquía, cuando ya Saúl, David, Salomón, los grandes reyes de Israel comenzaban a ejercer ese nuevo periodo que se llama monarquía. Por ahora estamos en el libro de los Jueces con un periodo de tiempo donde Dios levantaba jueces. Eran la autoridad tanto civil como la autoridad religiosa de Israel de esa época. Pero quiero leer del capítulo 3, si ustedes lo tienen allí, del capítulo 3, los 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Jueces capítulo 3, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Está bien? ¿Por qué menciono este versículo para comenzar? Porque se supone que ya el pueblo de Israel ha entrado a poseer la tierra prometida. Ya todo ese 400 años, los últimos 40 años que estuvieron en el desierto y ya entran a la tierra prometida a tomar posesión. Y bueno, la tierra era de ellos, la tierra prometida era todo lo que Dios les había entregado, pero en la tierra prometida quedaron 6 pueblos todavía habitando allí. 6 pueblos cananeos se conocían porque esa tierra se conocía como la tierra de Canaán. Entonces eran 6 pueblos cananeos. Y dice la Biblia que los hijos de Israel habitaron entre ellos. Y eso quiere decir que aunque la tierra les pertenecía, Dios no se las entregó completamente, sino que reservó una parte dentro de los pueblos que allí habitaban para que estuviesen mientras Israel estaba asentándose. Estaban llegando, estaban empezando a constituir las nuevas ciudades, estaban empezando a construir sus casas, a sembrar sus huertas, así que era un proceso de transición y Dios permitió que esos 6 pueblos estuviesen allí. La pregunta que uno se haría es ¿por qué? Si la tierra Dios se las había prometido y Dios les había dicho que les entregaría toda la tierra, ¿por qué Dios permitió que esos pueblos todavía estuvieran con ellos? Eso es como cuando uno se pregunta, si Dios tiene tantas bendiciones para la vida de uno, ¿por qué hay situaciones que vienen a nuestras vidas que a veces como que no se acomodan? Situaciones de salud, situaciones relacionales, situaciones económicas, situaciones laborales. Y uno a veces dice, bueno, pero si la bendición de Dios está con nosotros, ¿por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas? ¿Por qué Dios no nos da todas las promesas de una sola vez? ¿Por qué a veces Dios se demora en entregarnos lo que nos ha prometido? Bueno, siempre sabemos que Dios tiene razones para hacer, como también razones para permitir. Dios siempre tendrá un propósito y lo cumplirá, sea que lo haga inmediatamente o sea que lo demore, pero Dios siempre cumple sus propósitos. Así que la tierra la iba a entregar, pero permitió que estos pueblos todavía estuviesen allí por una razón. Entonces vamos a observar cuáles fueron las razones que Dios tuvo para que el pueblo de Israel tuviese que convivir con esos pueblos que obviamente no eran los pueblos más amistosos. Si usted llega a poseer una tierra donde ellos han estado por 400 años,
Los que se van a sentir invadidos, los que se van a sentir desplazados son ellos. Entonces no había una situación de amistad con esos pueblos, más bien esos pueblos siempre fueron enemigos y siempre estuvieron allí para atacar. ¿Por qué Dios lo permite? Entonces vamos a ver tres cosas. La primera de ellas la voy a mirar en un libro que es Deuteronomio. Dios, aún antes de que entraran a la tierra prometida, les había advertido que eso iba a suceder, y con una primera razón. La primera razón está en Deuteronomio, sin que usted cierre el libro de Jueces, en Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio 7, el versículo 22, dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Dios echaría a las naciones, o sea, Dios les entregaría la tierra a esos pueblos, dejarían ese ambiente, ese lugar, pero no lo haría inmediatamente, lo haría poco a poco. Dice: no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Entonces hay una razón. Esta primera razón que Dios tiene para permitir que esos pueblos todavía estén allí es para protegerlos. ¿En qué sentido? Que si Dios saca a todos esos pueblos, obviamente se desequilibra lo establecido. Y las fieras del campo, al no tener oposición, iban a aumentarse de forma exponencial y peligrosa para el pueblo de Israel. Entonces Dios dice: vamos a ir poco a poco, para que mientras ustedes van creciendo y se van asentando, esos otros pueblos ayuden a conservar el equilibrio. La primera razón que siempre Dios tiene para actuar en nuestras vidas siempre es una razón de protección, porque la Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo su protección, bajo su sombra. Nosotros no podemos desconocer que, aunque no entendamos las razones por las que Dios permite cosas, lo juzguemos como un Dios que nos abandonó, como un Dios que no nos está guardando, que no nos está cuidando. Es lo primero que normalmente uno expresa. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Por qué permite que esto me golpee? Porque literalmente una enfermedad golpea, la pérdida de un empleo golpea, la quiebra económica golpea. Entonces uno lo ve como si Dios hubiese quitado su protección, y efectivamente nos volvemos más vulnerables a las situaciones. Pero lo que estamos viendo aquí es que Dios siempre está protegiendo, aunque sus decisiones no sean necesariamente comprendidas de nuestra parte. Pero Dios siempre está protegiéndonos. No le quede la menor duda de que aún la situación por la que Dios le permitió pasar, le está permitiendo pasar, o por las que pasará, sea una situación donde efectivamente Dios se cruzó de brazos y Dios dijo: bueno, mira a ver cómo hace, defiéndase usted. Dios siempre está guardando y protegiendo. Digámoslo de alguna manera, ese es un tiempo en que Dios esperaba que ellos se fueran posicionando, asentándose en la tierra, y su responsabilidad era mantener el equilibrio. Ese primer paso protector de Dios, esa es su responsabilidad. A veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos ser vulnerables a muchas cosas. A veces situaciones que nos están evitando un daño mayor más adelante. Por eso Dios las permite. Es para protegernos de algo que más adelante nos podía suceder. Primero, es responsabilidad de Dios y siempre lo va a hacer. Miremos la segunda razón, y ahí sí vuélvase usted al libro de Jueces, al capítulo 3. En el libro de Jueces, en el capítulo 3, encontramos la segunda razón por qué esos pueblos estuvieron allí. Versículo 1 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Cierto? Hay una segunda razón, y es una segunda razón que uno a veces dice: pero ¿cómo así que Dios los entrena para pelear? Porque le está diciendo eso. Esas naciones están allí para que sirvan de sparring, para que sirvan de bolsa de boxeo, dice uno, para que ellos se preparen y se entrenen para la guerra. Porque aunque era la tierra prometida y la tierra que Dios devolvía después de muchos años de habérsela entregado a Abraham, se la devolvía ahora a una nación, como eran las 12 tribus de Israel, ellos tenían que enfrentar en el futuro situaciones de peligro, y esos peligros estaban representados por los pueblos que iban a entrar a invadir. Así que ellos tenían que defenderse. Y la segunda razón que planteamos aquí es prepararse. Si la primera fue protegerlos, la segunda es prepararlos. Dios estaba preparándolos para el futuro.
Ustedes han visto el efecto de las familias cuando sobreprotegen a sus hijos durante esos primeros años de su vida. Nada les puede faltar, nada les puede fallar, nada les puede suceder porque los padres siempre están allí y resuelven todas las cosas. El problema es que con el pasar de los años ellos no desarrollan la capacidad de enfrentar por sí mismos las dificultades. Y entonces cuando ya no están los papás se vuelven completamente vulnerables a cualquier situación que se presenta. Entonces aquí lo que Dios está diciendo es, esos pueblos están allí para que de alguna manera los que no han aprendido cómo defenderse lo hagan. Venían en el desierto. ¿Qué problema tuvieron en el desierto? Ninguno. Nunca hubo un pueblo con el cual enfrentarse, nunca hubo un problema con el cual enfrentarse afuera de ellos, porque los problemas básicamente fueron su propia rebelión, su propia desobediencia. Pero que alguien los atacara, nadie se metió con ellos. Y era toda una generación. Los mayores de 20 años que salieron de Egipto eran los que estaban entrando a poseer la tierra. Así que eran muy jóvenes cuando salieron de Egipto y cuando estaban en Egipto esos primeros 20 años eran esclavos. Así que nunca fueron preparados para enfrentar la vida tal como la vida es. Yo me he encontrado con situaciones en la vida, en familias, donde los padres actúan de esa manera, sobreprotectores, y no se dan cuenta el daño que con el tiempo le causan a sus hijos. Porque cuando vengan esas situaciones, como ya es en el colegio, en la universidad, o en el futuro ya laboralmente, o cuando establezcan sus propias familias, ellos no van a tener quien les resuelva sus propios problemas. ¿Por qué? Porque no los entrenamos para hacerlo. Esto no quiere decir que les creemos problemas a los hijos, ya los problemas son suficientes, los problemas que hay son más que suficientes. Lo que hay que enseñarles es cómo resolver los problemas. Una de las formas en que las familias aprenden a resolver problemas es cuando hay crisis y cómo la familia se une para resolverlo. Mi papá fue Superman. Bueno, no literalmente, digo, es el papá normal que nunca muestra una debilidad, que nunca muestra un problema, que nunca muestra una dificultad. Pero el día en que se presenta, eso es definitivo. El día que mi papá quebró, todo se vino a pique. Y ninguno de nosotros estábamos preparados ni conscientes de lo que estaba pasando. Nosotros pensamos que todo andaba bien. Tenía una fábrica de papeles. Todo funcionaba. Era un agente viajero, iba a muchas ciudades, resolvía. Nunca nos faltó nada y éramos 6 hijos. Así que, ¿cuál problema nosotros conocíamos? Ninguno. Pero el día que económicamente fracasó, que vinieron los embargos y se llevaron todo lo que había en la casa, ese día nos enteramos de que habían problemas y no sabíamos cómo resolverlos. Porque a veces nosotros queremos presentar esa imagen, ¿no? Nosotros, nada nos queda grande, todo lo resolvemos. No, hay cosas muy difíciles en la vida. Y hay que sentarse con los hijos, sentarse la familia y poder enseñarles que la vida tiene esas características. Llamémoslas así para que no hablemos de guerra, que suena tan bélico. Llamémoslas las luchas normales que trae la vida. Luchas contra la salud, quiero decir, la pérdida, enfermedad, luchas económicas cuando tenemos que solventar crisis, luchas relacionales cuando hay problemas de quebrantamiento. Todo eso hay que resolverlo y entonces Dios, preparando al pueblo para el futuro, permitió que esas naciones estuviesen allí para prepararlas porque no conocían lo que era la lucha en la vida. Cuando nosotros queremos ocultar eso, le estamos quitando, le estamos impidiendo a los demás cómo prepararse para resolver ellos sus problemas. Ahora, nunca Dios los iba a dejar que una situación de estas fuera mayor a la capacidad que tendrían para resolverla. Todos los problemas, aún ustedes han leído allí en la Biblia, esos pueblos enormes que venían, ahora vamos a mencionar algunos de ellos, que venían con grandes ejércitos, con grandes capacidades, que humanamente uno decía, están perdidos el pueblo de Israel. Resulta que no, Dios siempre les daba victoria, pero los entrenaba en la guerra. Dios nunca los dejó de proteger, recuerde el primer propósito, protegerlos, pero los estaba entrenando para la vida. Y esto no implica que uno sea negativo, ni que uno diga, no, es que usted está pensando solamente en problemas. No, yo pienso en la vida como la vida es. Nosotros los cristianos a veces creemos y pretendemos que vivimos en una burbuja, que todo lo que le pueda suceder a los demás, que llamamos no creyentes, a nosotros no nos puede pasar eso, sí, también. Solo que nosotros sabemos cómo podemos resolverlo. Muchas veces las personas afuera no saben cómo resolverlo. En estos días nos contaban, la semana pasada, una persona que se suicidó el día lunes, creo.
Y lo venía pensando, porque 2 meses antes había hablado con su esposa de legalizar documentos, papeles, para que todo fuera legal en cuanto a una relación. Y cuando fueron a mirar ya todo lo del seguro funerario después de haberse suicidado, encontraron que todo lo había terminado, todo lo había pagado, todo lo había dejado resuelto. No le dejó ningún problema a su familia, o sea, lo venía pensando con anterioridad. Eso no fue una situación de que se le salió el carrete en ese día y tomó la drástica decisión de acabar con su vida, no, lo venía pensando. Esa es la forma muchas veces de responder la persona que no tiene una esperanza como la que nosotros tenemos, que hemos aprendido que en medio de la lucha Dios siempre nos protege y nos saca adelante. Por eso es importante aprender de Dios en medio de la crisis. ¿Qué le está enseñando Dios a usted en medio de una dificultad como estas? Días pasados le preguntaba a un grupo que tengo en las mañanas, cada 15 días, cuéntenos una experiencia en la que usted haya visto la intervención sobrenatural de Dios, respuesta de la oración. Y cada persona, les decía hace 8 días, compartió un milagro de Dios en sus vidas. La de 9 años que no había podido tener un embarazo. Se casó y durante 9 años hicieron todo lo posible y lo imposible por quedar embarazados y no pudieron. A los 9 años, después de orar, de pedirle a Dios, quedó embarazada. O una de ellas que sufrió de cáncer y Dios igualmente intervino y la sanó. Y así podíamos hablar. Nosotros tenemos historias muy difíciles que hemos tenido que atravesar, pero a través de las cuales hemos aprendido. Porque la segunda razón que Dios siempre tiene es prepararnos. Dios, cuando permite situaciones complejas, difíciles, que uno dice, no, como que Dios se olvidó, nos abandonó, como que Dios no está pendiente. No, Dios lo está haciendo. Y seguramente no va a quedar usted mal, pero Dios lo va a preparar. Y eso quiere decir que lo deje andar un poquito solo. ¿Recuerda andando en la bicicleta cuando uno comenzaba a manejar la bicicleta? ¿Recuerdan que lo cogían del sillín y lo iban llevando y de pronto lo soltaban y uno, a lo mejor hasta un porrazo nos dimos, pero aprendimos? ¿Por qué? Porque teníamos ese proceso de entrenamiento. Entonces, segunda razón que Dios tiene, según los versículos 1 y 2, es prepararnos para la vida tal como la vida es. Repito esto una vez más, la vida no es como uno quiere que fuera, la vida es como es. La diferencia es que nosotros tenemos a quien nos ayuda cada día a enfrentar esa vida tal como es y sacar provecho de ello. Porque todas las cosas finalmente nos ayudan a bien, a aquellos que amamos a Dios. Muy bien, vámonos a la tercera razón. En el versículo 4 de ese capítulo 3 del libro de los Jueces. ¿Qué dice en el versículo 4? Dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Ahí está la tercera razón. La primera, proteger. La segunda, preparar. La tercera, responsabilizar. Proteger, preparar, responsabilizar. Esas naciones fueron dejadas allí para que ellos aprendieran a obedecer a Dios en todo aquello que en mandamientos Dios había entregado a través de sus antepasados. Específicamente venían pues del desierto con las tablas de la ley y Dios les había prometido que si ellos obedecían, capítulo 28 de Deuteronomio, todas las cosas iban a resultar para bien, pero que si desobedecían, las cosas iban a complicar. Y efectivamente, esos pueblos también estaban allí para probar el corazón de ellos si iban a obedecer o no iban a obedecer a Dios. Ahora, hagamos diferencia. La primera protección es responsabilidad de Dios. La segunda, que tiene que ver con preparación, es responsabilidad de Dios. Dios nos protege, Dios nos prepara. Pero la tercera, que tiene que ver con responsabilizarnos, esa responsabilidad es nuestra. Esa ya no es una responsabilidad de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros a las situaciones? Es algo que nosotros definimos. Eso no lo define Dios. Dios quisiera que nosotros respondiéramos a todas las situaciones con confianza. Pero no siempre nosotros confiamos para responder. Entonces lo que hace es probar el corazón. Dios está probando el corazón de Israel a ver si van a obedecer a Dios. Y en eso, esas naciones, por ejemplo, tenían muchos dioses. Entonces probarlos con respecto a su fidelidad a Dios. Porque la idolatría era lo común de esas naciones. Y ellos tenían que mantenerse fieles a Dios.
Aunque los demás pueblos adoraran otros dioses, ellos tenían que seguir adorando al Dios que les traía desde Abraham, que los había sacado de la esclavitud, que les había entregado la tierra prometida. Entonces estaba probando su fidelidad. Pero también esos pueblos tenían en su cultura muchas formas de ser y de actuar que iban en contra de los principios bíblicos. Ustedes han leído muchas veces en la Biblia que aún esas culturas que adoraban a esos dioses paganos, terminaban, por ejemplo, sacrificando a sus propios hijos. Para apaciguar la ira de sus grandes dioses, la única manera era el sacrificio humano. Y el sacrificio humano de más alto valor, que es la vida de los hijos. Y entonces ellos también, y si usted mira la historia de Israel, desafortunadamente, Dios nunca falló en la protección, Dios nunca falló en la preparación, pero el pueblo sí falló en la responsabilidad. Y ellos muchas veces terminaron sacrificando también a sus propios hijos. Y terminaron adorando los dioses o los ídolos de las naciones que habían en derredor. Uno esperaría, si hablamos como cristianos, uno esperaría que en lugar de que ellos se convirtieran a los dioses que esas naciones tendrían, las naciones se convirtieran al Dios verdadero que ellos tenían. Pero no fue así. Israel finalmente terminó volviéndose a los dioses y asumiendo las conductas culturales paganas de esas naciones. ¿Qué trajo como consecuencia? Mire por favor ahí en su capítulo, en el versículo 6. Dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses, e hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Falló Dios en protegerlos? Nunca. ¿Falló Dios en prepararlos? Nunca. Pero cuando llegó el momento de asumir la responsabilidad de decidir, ahí sí fallaron. Y bueno, ustedes lo ven que eso no es solamente del pueblo de Israel, eso también tiene que ver con nosotros. Porque a nosotros nunca nos ha faltado la protección y eso implica también provisión de Dios. A nosotros el entrenamiento constante que Dios nos ha dado nos ha permitido ir creciendo en medio de ello. Pero cuando llega el momento de decidir, ahí es cuando tenemos las crisis. Sabiendo todo lo que sabemos y conociendo al Dios como lo conocemos, muchas veces decidimos lo que no espera Dios que hagamos. Y entonces buscamos en qué apoyarnos, buscamos quién nos ayude a solucionar los problemas cuando tenemos a alguien que lo hace. Y aquí literalmente dice, ellos se unieron en familia con esas otras naciones y terminaron adorando los dioses de esas naciones. Lo más grave es que se olvidaron de Jehová su Dios. Se olvidaron. Muy bien, eso trajo consecuencias. Por lo menos en ese capítulo, y no lo voy a leer todo porque pues no tenemos el tiempo suficiente, en el versículo 8 y luego en el versículo 12, dice que tuvieron tiempos donde esas mismas naciones vinieron y se apoderaron de ellos. Los volvieron a llevar a la esclavitud de la que venían de Egipto. Obviamente no tiempos tan largos, un tiempo duró 8 años y otro tiempo duró 18 años. ¿Pero por qué? No tenían que caer en eso, no tenían que estar en ese proceso, pero por falta de asumir la responsabilidad como debían, finalmente volvieron a caer en manos de los pueblos que los oprimían. Ahí es cuando entonces el libro de los jueces toma sentido, en que Dios levanta a un juez periódicamente para librarlos a ellos. El primero de esos jueces mencionados en ese capítulo es Otoniel. Otoniel era familiar de Caleb. ¿Recuerdan? Josué y Caleb, los dos únicos que entraron de esa generación que sobrevivió al desierto. Este Otoniel era familiar de Caleb. Y Dios levantó a Otoniel y después de 8 años de opresión de uno de estos pueblos, finalmente Dios le dio liberación a Israel a través de Otoniel. Y el periodo de Otoniel de libertad, de experimentar gozo, paz, otra vez alegría, fueron 40 años. O sea que miren de todas maneras que si comparamos 8 años de esclavitud con ese pueblo, con 40 años de libertad, el proceso fue muy corto, el proceso fue muy corto. O sea, es más el tiempo que disfrutamos que el tiempo que sufrimos. Pero aún a través de eso estaba Dios cumpliendo su segundo propósito. ¿Cuál era? Prepararlos. Tenían que aprender que ellos no podían ligarse con esas naciones en su cultura y en su relación con sus dioses. Tenían que seguir siendo fieles a Dios y obedeciéndolo. Estaban preparándose para eso. Bueno, pasó Otoniel y viene otro de los jueces llamado Ahot.
Y este hombre libró a Israel después de 18 años de estar otra vez en yugo. Y el periodo ya de libertad fueron 80 años. Entonces miramos 8 años, 40 años, después vemos 18 años, 80 años. Era todo un proceso de volverse a Dios. ¿En qué consistía el cambio de los 8 años de esclavitud a los 40 de libertad? O los 18 de esclavitud a los 80 de libertad. En que ellos se volvían a Dios. En que ellos recuperaban los propósitos que Dios tenía. Protegerlos, prepararlos y responsabilizarlas. Sobre todo ese último, que se responsabilizaran. Entonces usted mira en el versículo 9. En el versículo 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Cuando ellos retomaban su responsabilidad, inmediatamente Dios actuaba y los sacaba. Dios siempre es así. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce nuestra condición y sabe que estamos en un proceso de aprendizaje. Y todos y cada uno de nosotros lo hemos tenido. Crisis hemos tenido de fe. Situaciones que nos han golpeado tanto que nosotros preferimos como que más bien volver a lo que éramos, dejar aquello que hemos aprendido. Pero cuando hacemos eso nos va más mal y entonces finalmente decimos, no, yo tengo que volverme a Dios. Y nos volvemos a Él, ¿y qué hace Dios? Dios libera. Ahora, ¿cuánto dura? 8 años, 18 años, y si seguimos la lista de los jueces, podemos ver unos que demoraron 30, otros que demoraron 50. Eso depende de cuándo uno decide volver a tomar la responsabilidad de su vida. Hoy día hay mucha gente que no está asumiendo su responsabilidad. La responsabilidad la tiene el gobierno, es el que tiene que resolver todos los problemas. La responsabilidad la tienen los alcaldes en cada ciudad porque ellos son los que tienen que resolver. No, nosotros tenemos que responsabilizarnos. Y personalmente lo que nos corresponde a nosotros es responsabilizarnos. Dios protegernos, Dios prepararnos, nosotros responsabilizarnos. Miren, hay un hombre allí, en ese capítulo que le voy a pedir que mire, versículo 31, el último de ese capítulo. El versículo 31. Este hombre se llama Samgar. Seguramente usted no le colocaría un nombre a un hijo suyo así, Sangar. Pero fue un hombre de esos poco conocidos en la Biblia. ¿Quién es Sangar? Ni idea. Lo más próximo es un hangar, lugar donde se guardan aviones. Pero el resto, poco en poco. Pero miren lo que dice de Sangar en el versículo 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos, con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Quién es Sangar? Vuelvo a decir, para otros es un desconocido. Bueno, ahora que lo leemos en el libro de los jueces, entendemos que es el tercer juez que se levantó en esa época. Luego de Otoniel, luego de Adot, Dios levanta a un hombre que se llama Sangar. ¿De dónde sale ese hombre? Simplemente es un hombre que se responsabiliza. Es un hombre que asume, porque Dios está esperando es eso. Dios lo puede hacer a través de cualquiera, pero cualquiera que se responsabiliza, cualquiera que quiere. Nosotros siempre hemos dicho, Dios no necesita muchos, con uno es suficiente, pero con uno dispuesto, con uno que quiera hacer el cambio, tanto suyo como a su alrededor. Mire que dice, este Sangar actuó y libró a Israel. Claro, cuando él actúa, trae bendición para su nación. Pero ¿cómo lo hizo? Es interesante. ¿Qué es lo que tenía en su mano este Sangar? Una aguijada. Aún el nombre para nosotros es completamente desconocido. Llámelo así. Una vara que al frente tenía una puya de hierro, metálica. ¿Para qué la usaba? Cuando él iba arando, cuando él iba con sus bueyes arando, y recordemos, no estamos hablando de tractores John Deere ni nada de esas cosas, sino 2 bueyes, el arado de madera. Entonces él iba allá a los bueyes y él llevaba una vara acá con la que los iba picando, de tal manera que los bueyes siempre andaran. Eso era todo lo que él tenía. No tenía más. Porque a veces nosotros pensamos que uno necesita tener mucho. Es que si uno tuviera, uno resolvería el problema. Yo he escuchado gente que dice, es que si uno tuviera plata uno no tendría problemas. Podría solucionar muchas cosas, pero problemas siempre van a haber. Retos y desafíos siempre van a haber. No estoy diciendo que entonces no tengamos, si Dios nos da dinero, tengamos dinero. No, si lo tiene bien, administrelo adecuadamente. Pero no lo va a resolver todo.
Es que si yo tuviera una buena posición, si yo tuviera, siempre pensamos en lo que no tenemos, porque si lo tuviésemos, nosotros nos responsabilizaríamos. No, un momentico, lo único que él tenía era eso. Era un instrumento que utilizaba en su trabajo. Y lo utilizaba tan bien que obviamente cuando hacía su trabajo de arar la tierra, de sembrarla, tenía sus cosechas y sobrevivía con ello. Bueno, si vamos a mirar David, ¿qué tenía cuando enfrentó a Goliat? Que también lo estudiamos semanas atrás. Una honda y piedras había en el camino siempre, así que no necesitaba cargar con muchas. Cuando fue a enfrentar a Goliat, lo único que hizo fue sacar de su zurrón su honda, buscó una piedra, la colocó y la puso donde tenía que ponerla. ¿Qué utilizó? Lo que tenía, lo que siempre había usado. Recuerde que él habla de cómo defendió a sus ovejas de osos y de leones. Bueno, los defendía y conforme los defendía, así actuaba, manejaba adecuadamente ese instrumento. Y si vamos a Moisés un poco antes, ¿qué tenía Moisés cuando salió de Egipto? ¿Recuerdan ustedes cuando él dijo, Señor, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a demostrar que tú estás conmigo? Le dijo, ¿y usted qué tiene en la mano? No, un cayado. Esa famosa vara de Moisés era el cayado con el que iba guiando a las ovejas. Muy bien, con esa vamos a hacerlo. ¿No fue con esa que fue ante el faraón y la tiró al piso y se convirtió en serpiente? Claro, los otros también hicieron lo mismo y sus serpientes fueron comidas por la serpiente de Moisés. La vara, cuando salió frente al mar rojo, ¿qué le dijo Dios? Levante la vara. Y la levantó y se abrió el mar delante de ellos. Así que, ¿qué usó Moisés? Lo que tenía. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted use? Lo que tiene. Esa es parte de la responsabilidad. Porque uno normalmente está pensando, si yo tuviera, no, usted no va a tener lo que no tiene. Usted tiene lo que tiene y tiene que saberlo emplear. ¿Qué es lo que usted tiene? Y hoy día no estaríamos hablando solamente de instrumentos, hay personas que tienen eso, tienen elementos, pero usted tiene capacidad, conocimiento, tiene influencia, tiene relaciones, tiene tantas cosas que usted puede utilizarlas. Usted me diría, ¿pero será suficiente? Pues mire, este hombre con una sola quijada de estas acabó con 600 filisteos. Ahora, no sabemos si acabó con todo de una sola vez. O la supo usar de tal manera que fue poco a poco dándoles en la cabeza a los filisteos hasta que acabó con 600 de ellos. Y lo más interesante es que no lo descubrieron, ni por lo menos nunca lo apresaron, y más bien los filisteos se retiraron, porque dice, y salvó también a Israel. ¿Por qué? Porque usó lo que tenía. Esto se llama responsabilidad. Dios lo va a proteger. Dios lo está preparando, pero su responsabilidad es asumir y actuar con lo que tiene. Si usted quiere seguir leyendo el capítulo 3, 4 y 5 de Jueces, usted se va a encontrar con un extremo totalmente opuesto, un hombre llamado Barak, que llegó a ser general del ejército de Israel bajo el gobierno de Débora, una mujer que era juez y profetisa. Y recuerda que tenía Barak para enfrentar a los filisteos y no quiso hacerlo. Tenía 10,000 hombres en su ejército para enfrentar a los filisteos y no quiso hacerlo. O sea, tampoco se trata de tener. A veces la gente dice, si yo tuviera, y si de pronto llega a tenerlo, ni siquiera sabe cómo usar eso que tiene. Y es increíble, porque era un general del ejército. A la Débora le tocó llamarlo y decirle, venga acá, Dios no le ha hablado que usted tiene que coger sus 10,000 hombres y subir contra los filisteos porque Dios se los va a entregar. Pero él teniendo todo a su favor, no quiso hacerlo. En cambio, este apenas teniendo una guijada en su mano, una vara en su mano, con eso actuó y Dios le dio victoria. Ahora, finalmente, si usted va a ver a Barak, Dios intervino y dio liberación a Israel en la época de Débora, pero no por Barak, sino por dos mujeres, Débora y Jael. Y las dos, lo único que tenían era simplemente ella para ordenarle a Barak que asumiera como general, y Jael lo único que tenía era una estaca y un martillo. Y con eso acabaron con el ejército que tenía 900 carros errados para la guerra. ¿Cómo hicieron? Usaron lo que tenían. En esta época, ¿qué ha pasado? Efectivamente las cosas no son las mejores. Los tiempos no han sido los más adecuados. Y no estoy hablando solamente de pandemia. Estoy hablando de todas las secuelas que trae, económica, salud, relacional, todo lo que hemos visto que ha sucedido. ¿Dios nos ha dejado de proteger? Nunca. Esa es su primera responsabilidad. Dios no nos ha dejado de prepararnos. Aquí estamos, mire, ya llegamos, ya estamos aquí nuevamente.
Y estamos mejor porque aún ahora tenemos ganancia. ¿Cuál es la ganancia que tenemos ahora? Que no solamente estamos presencial, sino estamos virtualmente. Y seguramente muchos volverán a la casa, pero también seguramente muchos estarán allí. Porque tenemos gente que está en otras ciudades, otros países. ¿Ya consiguieron a Yulisa? ¿O se nos durmió Yulisa ya? Porque tenemos gente en Barranquilla, tenemos gente en Ibagué, tenemos gente en Panamá, tenemos gente en Estados Unidos, hay gente en muchas partes, o sea que esto ha sido una preparación para nosotros. ¿Por qué no pudimos hacer 8 días? Porque todavía había que hacer muchos ajustes y todavía estamos haciéndolos. Para que pudiésemos tener esto, una ganancia en medio de una situación difícil. ¿Por qué? Porque Dios siempre prepara. Pero ¿cuál es el elemento crítico en todo esto? El responsabilizarnos. ¿Cómo respondemos cada uno de nosotros? Dios permitió que esas naciones estuvieran allí para que ellos vieran cómo era su corazón, si habían de obedecer o no a Dios. Las situaciones complejas y difíciles en su vida, ¿para qué son? Para que finalmente usted descubra que Dios lo protege, que Dios lo prepara, pero que usted tiene que responsabilizarse. ¿Qué hubo? No me asuste. ¿Qué pasó? Voy a conectar un cable. Tómela con naturalidad porque ya volvimos. Ella piensa que no la están viendo, sí, la están viendo hasta por allá, quién sabe dónde. Pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos volviendo, pero no volvemos como estuvimos hace 2 años. Estamos volviendo con ganancia. Estamos volviendo con nuevas oportunidades. Hemos crecido en el proceso, pero ahora nos toca a cada uno responsabilizarse. ¿Con qué se va a responsabilizar usted? Ah, pero es que si yo tuviera, no necesita tener. ¿Qué es lo que siempre ha manejado? ¿Qué es lo que Dios le ha dado que usted ha utilizado hasta ahora? Eso es lo que usted necesita usar. ¿Es una vara como Moisés? ¿Es una honda o una cauchera como la de David? ¿O es simplemente un instrumento con el que usted mueve sus bueyes para la cosecha, para el arar la cosecha? ¿Qué es lo que Dios le ha entregado? ¿Cuál es su responsabilidad? Y aquí estamos es para eso. Para entender las 3 cosas. Dios no ha fallado en su protección, Dios no ha fallado en su preparación, nosotros no podemos fallar en nuestra responsabilidad. Y vuelvo a insistir, lea a Barak, un hombre con todas las condiciones, con todas las ventajas para ganar y no quiso salir. Prefirió quedarse en su casa que salir a enfrentar la batalla. Tocó que la mujer llamada Débora le dijera, mire, yo voy con usted para que se sienta algo protegido. ¿Y qué tal? Que uno tenga que apoyarse en otros hombres para poder actuar porque no se puede apoyar en Dios, porque no le es suficiente Dios, cuando Dios ya le había hablado, le había dicho yo se los voy a entregar. Le tenía pánico rotundo a 900 carros errados, o sea, en esa época los carros de los filisteos eran lo último que había en tecnología militar, 900 tenía. Seguramente eso le dio pánico, pero Dios acabó con los 900 carros, porque para Dios ¿qué hay imposible, qué hay difícil? Nada. Y cuando se trata de proteger y cuando se trata de formar, Dios todo lo utiliza para bien. Así que en ese capítulo 3, y si usted vuelvo a insistir, el 4 y el 5 lo lee, usted se va a dar cuenta que lo único que Dios está haciendo es protegiéndonos, preparándonos y esperando que nosotros respondamos con asumir lo que nos corresponde hacer. Eso es todo lo que Dios quiere y lo vamos a hacer. De aquí en adelante ya estaremos otra vez viéndonos los fines de semana, de aquí en adelante estaremos siguiendo lo virtual, pero de aquí en adelante es conquista. Dios nos ha guardado. Vamos a hacer obviamente un homenaje. Cuando ya estemos un poco más en la presencialidad, vamos a hacer un homenaje de todos aquellos que ya no están con nosotros. Astrid, Álvaro, María Victoria, porque hubo caídos de nosotros también. Pero usted y yo estamos aquí. Ellos ya están allá gozando de la presencia de Dios, nosotros estamos aquí y tenemos que continuar. Esto no ha terminado. Esto apenas está comenzando para lo que nos espera en el futuro hasta que el Señor venga. Así que les invito tanto a los que estamos presentes, a los que están virtualmente que quieran venir, obviamente los fines de semana por ahora, hoy sábado, mañana no, mañana lo haremos virtual, pero en la medida en que veamos los inscritos, esté pendiente siempre del WhatsApp de la iglesia porque por ahí mandamos el formulario para saber el aforo que vamos a tener y podernos preparar para él. Pero finalmente estaremos todos otra vez asumiendo lo que nos ha correspondido, con protección, con preparación
y con responsabilidad. Vamos a orarle al Señor. Y mientras tanto nos van a acompañar los de alabanza. Volvemos a nuestras dinámicas en donde ellos siempre nos acompañan al final para cantar. Porque otra vez estamos en nuestra casa. Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes los que están presentes a nuestra casa. Bienvenidos todos los que están allí en sus casas. El día que decidan regresar, aquí estaremos. Aquí habrá un lugar siempre para cada uno de ustedes. Oremos al Señor y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos hoy agradecerte que oficialmente estamos iniciando nuestras reuniones presenciales con esta participación también virtual. Seguramente hoy lo presencial es menos, la virtualidad es mayor, pero en el tiempo seguramente la presencialidad será mayor, la virtualidad seguirá siendo mayor aún. Así que podremos decir que este proceso nos ha ayudado a llegar mucho más allá de donde normalmente lo hemos hecho hasta ahora. Nos ha ayudado a alcanzar a muchas otras personas, nos ha ayudado a acompañar a muchas personas, nos ha ayudado Dios en este tiempo para ser parte de la solución, parte del soporte emocional, espiritual, físico, material de muchas personas. Allí donde estás, aquí en nuestra casa o allí en tu casa, piensa, ¿Dios te ha fallado? ¿Dios ha dejado de protegerte? ¿Dios ha dejado de proveerte? Si hubiese sido así, seguramente no estarías allí, no estarías acá. Dios no nos ha fallado. Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. Así que el primer propósito por el cual Dios permitió que las naciones quedaran allí es el propósito de demostrarnos que Él nos protege, que nos guarda, que es un Dios que vela por nosotros, que cumple sus promesas, que no da ni una sola de sus palabras como palabra perdida. Pero también es un Dios que se interesa en prepararnos, en formarnos, en desarrollarnos. Nada de lo que ha sucedido en su vida, en estos últimos años, ni en todo el transcurrir de su vida, ha dejado de tener el propósito de prepararle, de formarle, para que usted pueda vivir esta vida tal como es, la vida de la naturaleza caída, de nuestra caída como pecadores que somos, como personas que de alguna manera nos apartamos de Dios y vivimos nuestra vida como mejor nos parece. Esta vida que le rodea a usted, aunque usted tenga una fiel relación con Dios, pero el mundo no la tiene como usted. Y el mundo determina y decide y actúa como si Dios no estuviese. Y ese es el mundo que tenemos que vivir. No somos de Él, pero estamos en Él. El mundo utiliza sus estrategias, pero nosotros tenemos al Dios y su Espíritu Santo, su poder a nuestra disposición. Así que lo que hace Dios es prepararnos. ¿Cómo hemos podido sobrevivir a tantas situaciones complejas y difíciles? ¿Cómo estás luchando tú en medio de tu propia situación difícil actualmente? Salud, quebranto relacional, situaciones materiales, situaciones laborales. ¿Cuántas cosas no pueden estar allí presentes en nuestras vidas? Pero sabemos que Dios nos está preparando, que esto lo solventaremos, que esto lo solucionaremos, porque Él nos ayuda a hacerlo. Pero que de alguna manera, en medio de ese proceso, mientras Dios resuelve las cosas, nos habrá capacitado, nos habrá preparado. Pero la última razón que plantea el libro de Jueces es una razón que nos compete, es a nosotros. Responsabilizarnos. Dios dejó a esos pueblos allí también para saber si en su corazón ellos iban a obedecer o no a Dios. No nos preocupemos de si Dios va a proveer, porque seguramente lo hará. No nos preocupemos si Dios nos va a formar, porque seguramente lo hará. Preocupémonos es y cómo respondemos nosotros. ¿Cuál es la actitud que asumimos cuando tenemos que enfrentar esta vida tal como es? Estos reveses que a veces tenemos que asumir, pero que no nos destruyen. Nos pueden derribar, pero nunca destruir, recuérdelo. Nos pueden golpear, pero nunca nos pueden acabar.
Y seguramente nuestras familias han sufrido. Hemos sido golpeados de una u otra manera, pero no estamos derribados. En el Señor nuevamente nos levantamos, porque sabemos que si le obedecemos, Dios va a hacer lo que hizo con Israel en esa época. Levantó a un Otoniel y libró a Israel durante 40 años. Levantó a Adod y con él 80 años. Y levantó a un hombre llamado Sangar, que trajo libertad a Israel. Así que Dios siempre va a levantar respuesta y solución para nosotros. Lo importante es que, como dice ese versículo 9 de ese capítulo 3, ellos se volvieron a Dios y le dijeron: Señor, nos equivocamos, fallamos, no hicimos caso cuando teníamos que haber hecho caso. Nos advertiste que no nos metiéramos con estas naciones, ni que no nos relacionáramos en su idolatría y en sus costumbres, y terminamos haciéndolo, y por eso caímos en esclavitud. Pero hoy nos volvemos a ti, y cuando hacían eso, entonces Dios enviaba liberación sobre sus vidas. Siempre revisemos en nuestro corazón: ¿estoy respondiéndole a Dios como Dios espera que yo le responda? ¿Estoy obedeciéndole a Dios como Dios espera que yo le obedezca, aún en medio de las situaciones adversas y difíciles? Porque eso es lo que Él está probando también, mi corazón. Si he de obedecer, si he de confiar, si he de seguirle a Él. Gracias te damos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Cantemos al Señor, démosle a Él la gloria, la honra con esta canción, y reconozcamos que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel. Demos gracias por poder estar nuevamente aquí en nuestra casa. Bienvenidos, esta es su casa, este es su lugar. Dios nos lo dio, ahora estamos retomándolo. Dios proveerá, Dios protegerá, Dios cuidará de nosotros, Dios nos enseñará muchas más cosas. Nosotros responderemos ante el Señor. Me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Allí donde estás, díselo al Señor con todo tu corazón. Él no nos ha fallado. Si hemos fallado, hemos sido nosotros. Pero si nos volvemos, Él se vuelve a nosotros. Permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, Tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, y Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, desde mi interior mi alma clamará, desde mi interior mi alma. Así es, Señor. Queremos adorarte y bendecirte, y te damos gracias porque terminaremos este año
con ese favor tuyo que todos los días nos ha acompañado. Pero ahora también con esta compañía, Señor, con esta presencia de todos aquellos que hemos compartido gran parte de este caminar en Cristo. Que con algunos no nos veíamos hace unos años, 2 años casi. Pero Señor, gracias porque hemos estado allí y tú nos has sostenido. Ahora al regresar confiamos, Señor, en que nos permita siendo el factor de influencia en nuestro entorno, la respuesta que nuestra sociedad necesita para este proceso de recuperación, de restauración. Porque confiamos en ti y sabemos que todas las cosas nos han ayudado para bien. Te bendecimos por todos aquellos que no están presencialmente, que allí desde sus casas nos acompañan, Señor, tanto en Bogotá como en otras ciudades y aún en otros países. Te bendecimos por ellos. Te pedimos que les permitas también a ellos experimentar esta compañía que ya la cercanía, el relacionamiento cercano nos permite experimentar. Gracias te damos, te bendecimos. Te pedimos entonces que bendigas este mes de noviembre que vamos a iniciar. Que nos permita en noviembre y diciembre dar lo mejor de nosotros. Estamos en esta última parte del año y estamos esforzándonos por hacer lo mejor de lo mejor, de tal forma que tú te glorifiques en nuestras vidas. Te bendecimos entonces, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, que Dios me les bendiga, bienvenidos a ustedes que están aquí. Estaremos a las 5 menos cuarto comenzando. Algo de Yulisa, ay Yulisa. Yo esperaba que llegara ya. A ver, ¿qué tiene Yulisa? Yulisa. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no quería dejar pasar esta reunión sin darle las gracias a toda la familia israelita. Agradecerles por su intercesión, por haber acudido al llamado de ir a la brecha, interceder, y de verdad manifestarle todo mi agradecimiento, mi afecto, mi emocionalidad, mi cariño por todo el afecto que hemos recibido mi papá y yo durante estos días. Es un milagro. Hace 8 días estaba recibiendo exactamente 2 bolsas de transfusión de plaquetas y hoy, por la intercesión de ustedes y la misericordia de Dios, que le ha placido tenerme aquí dándole latas, más lata todavía de la que siempre le he dado. No hay sonido afuera. Estoy aquí. Muchas gracias, familia Herrel. Dios les guarde, les bendiga, les multiplique y les haga 1000 veces y una más por todas sus oraciones. Gracias. La esperamos entonces. Dios le guarde. Así vamos a tener testimonios con personas que están en otros lugares que se han conectado con nosotros. Dios les bendiga. Faltando 15 vamos a comenzar presencialmente. O sea, si es a las 5, son un cuarto para las 5 comenzamos, a las 5 conectamos y estaremos terminando 6 y cuarto más o menos. ¿Está bien? Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Esta es su casa. Bienvenidos a su casa.